pues ahora vamos ya a introducirnos en los aeropuertos y sobre todo a nivel internacional. Para ello, pues contamos con la participación de Fernando Bistraín, que es el CEO del Aeropuerto Internacional de Norman Manley en Jamaica, que se va a encargar pues, de moderar y de introducir pues, el panel siguiente. Así que, Fernando, cuando quieras, ya estás por ahí, tienes la palabra para presentar a los panelistas. Muchas gracias, Javier. Un saludo a todos. Es un gusto participar en este simposio tan interesante. Mi nombre es Fernando Bistraín. Un saludo desde Kingston, Jamaica. Continuaremos con nuestros compañeros Joan Parrado, el director de seguridad del aeropuerto de El Dorado. Sin duda, un aeropuerto sumamente interesante y con retos de seguridad bastante importantes. Posteriormente, continuaremos con Nicholas Redledge. Él es el gerente de seguridad por parte de ASI. Y finalmente nuestro compañero Francisco Javier Aramburo, el gerente de servicios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, se unirá con nosotros. Sin más preámbulo, daremos entrada directa a Joan, que nos va a platicar de temas de seguridad bastante interesantes. Por favor, Joan. Fernando, Javier, muy buenos días. A Nicolás, espero que tenga el traductor ahí abierto. Muy buenos días también. Teníamos un orden diferente para hoy, pero pues por temas puntuales del aeropuerto le pedí a Nicolás que me dejara empezar. Bueno, nada, súper feliz de haber escuchado a José y a Ricardo antes. Creo que me dieron el abrebocas justo para el tema que quiero tocar hoy. He participado varias veces con GAP en varios simposios y siempre he venido martillando el tema del SEMS. Entonces, hoy voy a tocar un tema, uno de los componentes, y Nicolás al final creo que va a hablar del tema de cultura que también le pega a uno de los componentes del SEMS. No sé si ya están viendo mi presentación o me pueden ayudar para que se vea mi presentación. Tienes que ponerla tú, Joan. Tienes que compartir pantalla en el botón de abajo. A ver, pensé que ya la estaba compartiendo. No sé si ahí ya la ven. Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, entonces les decía que afortunadamente José y Ricardo me dieron el abrebocas perfecto para la presentación que quiero hacer el día de hoy. Aquí como ven, pues retomé el tema del SEMS, los 7 componentes del SEMS. Ya nos habló José sobre los 7 componentes. Un segundito. Perdón que me estaban llamando aquí por un tema de aeropuerto. Bueno, entonces aquí tengo los 7 componentes del SEMS. Básicamente de lo que yo voy a hablar hoy es el tema de la respuesta de incidentes y cómo el aeropuerto El Dorado ha venido trabajando para montar un procedimiento de este tema. Bueno, entonces, en temas de ejercicios de contingencia, básicamente los aeropuertos estamos obligados por anexo 17 y muy seguramente por las normas nacionales a realizar un ejercicio de escritorio una vez al año y un ejercicio total una vez cada 2 años. En el aeropuerto hemos venido trabajando para montar un protocolo y hacer que estos ejercicios le den un valor agregado al aeropuerto. No solamente al aeropuerto, sino todas las autoridades que participan en estos ejercicios. ¿Cuál es ese procedimiento? Básicamente hemos establecido unas fases para la planeación de este ejercicio. De cada una de estas fases tenemos una lista que nos ayuda a hacer un seguimiento muy cercano de todas las actividades que tenemos que realizar y adicional tenemos unos tiempos establecidos para garantizar que los ejercicios tienen el resultado que nosotros esperamos. ¿Cuáles son estas fases? Básicamente nosotros tenemos una reunión en la cual hacemos una elección del escenario. Ya les voy a contar cómo es este proceso.
Viene una parte de la planeación una vez que hemos definido cuál es el escenario que queremos probar. Una etapa de sensibilización, que es donde le contamos a todos los actores cuál es su participación y cómo ellos van a hacer esa respuesta ante el incidente. Ya viene la etapa de la ejecución del ejercicio. Ese mismo día tenemos una evaluación y al final construimos un documento con las oportunidades de mejora. En la parte de abajo ven los meses con anterioridad con los que empezamos a trabajar cada una de las fases. Entonces, en la elección del escenario lo hacemos 8 meses antes. En los temas de planeación empezamos 6 meses antes. Etapas de sensibilización y capacitación 4 meses antes. La ejecución se da 15 días antes del ejercicio y el día del ejercicio es ya pues el simulacro como tal, que está compuesto en cada una de las partes. Entonces, en la primera que veíamos en la elección del escenario, lo que nosotros hacemos aquí es que hacemos una revisión del histórico de los ejercicios. Básicamente, revisamos qué hemos hecho los 5 años anteriores. Una vez hacemos esa revisión, vamos a hacer una revisión de las amenazas actuales a nivel internacional, local y nacional. Hacemos una revisión de los análisis de las capacidades de las entidades que van a estar participando. Definimos qué queremos medir con el ejercicio, cuál es la respuesta que buscamos. Montamos el comité del ejercicio de contingencia y hacemos un análisis de riesgo para validar si lo que estamos probando o el ejercicio que vamos a realizar efectivamente va a mitigar uno de los riesgos que tiene el aeropuerto. Una vez terminamos ese comité donde elegimos el ejercicio, empezamos con la etapa de planeación, donde básicamente incluimos a las aerolíneas y a las autoridades, validamos de nuevo cuáles son esas capacidades que requieren las autoridades para atender la contingencia. Revisamos los recursos que requerimos en caso de que vaya a ser un ejercicio donde tenemos involucrada aeronave, instalaciones u otros. Muchas veces desde el aeropuerto buscamos probar el impacto a ciertas instalaciones del aeropuerto y hay que validar antes de hacer ese ejercicio si esas instalaciones han estado involucradas en esa planeación. Empezamos a hacer un reconocimiento de la información que tenemos, si es un escenario que ya hemos hecho, si es un escenario nuevo. Y empezamos el proceso para escoger a nuestros evaluadores. Esta parte es súper importante para el aeropuerto, porque de esa evaluación que nosotros hacemos, nos queda un aprendizaje. Y de ese aprendizaje podemos establecer un plan de acción que al final nos ayude a reducir brechas y a mitigar vulnerabilidades que tenga el aeropuerto en cuanto a respuesta ante estos incidentes. Venimos a la parte de la sensibilización y aquí básicamente validamos si tenemos el conocimiento que requerimos para la atención de ese incidente, no solamente nosotros como aeropuerto, sino las autoridades. Solo para contarles una anécdota, hace dos años nosotros como aeropuerto decidimos probar un escenario en el cual usábamos un arma biológica para secuestrar una aeronave. Y cuando empezamos a hacer la validación con las autoridades, muchas de ellas no tenían ese conocimiento para atender ese tipo de incidentes. Nos tocó empezar un proceso de capacitaciones especializadas y una validación de esa nueva amenaza. Sensibilización a la comunidad aeroportuaria para poder atacar este tipo de amenazas. Sensibilización a las autoridades para definir cuáles iban a ser esos protocolos de actuación para cada una de las amenazas que vamos a manejar y hacer una nueva revisión al sistema de comando de incidentes para validar si teníamos la estructura necesaria para la atención de ese incidente. En el momento de la ejecución, que como les mostraba al inicio, es 15 días antes,
nosotros como aeropuerto empezamos una verificación de actividades, validar si todos los escenarios y todos los recursos que necesitamos para la realización de ese ejercicio están dispuestos aún. Listas de chequeo validando refrigerios, equipos, todo lo que necesitemos de papelería para cada una de las personas que van a participar en ese ejercicio, validar los evaluadores, revisar nuevamente las guías de actuación para saber si están ajustadas y listas para el ejercicio que vamos a atender, hacer una revisión de los planes de contingencia nuevamente y hacer una validación de comunicaciones. Y esta de comunicaciones incluyen revisar que incluso estemos involucrando la parte de comunicaciones para que hacia afuera, hacia la comunidad aeroportuaria, todos tengan claro que ese día se va a hacer un ejercicio. En la parte de evaluación, hay que hacer una revisión y hay que sensibilizar a los evaluadores y a los observadores. Exactamente qué es lo que nosotros queremos evaluar, cuál es el alcance del ejercicio, cuál es el escenario que estamos probando. Familiarizarlos con las guías que ellos van a trabajar, tener expertos que nos permitan dar una evaluación acertada al escenario que nosotros estamos probando. Me explico. En el tema de un escenario donde estamos utilizando armas biológicas, involucrar Secretaría de Salud, involucrar Ministerio de Salud, incluso para que ellos nos den una retroalimentación del ejercicio y del escenario que estamos probando. Garantizar que de las notas que estamos tomando del ejercicio, estas queden plasmadas en un documento que nos permita llevar a cabo una buena evaluación y una buena retroalimentación del ejercicio. Una vez se termina el ejercicio y termina el trabajo de los evaluadores y los observadores, es importante construir un documento donde queden las oportunidades de mejoras. Esas oportunidades de mejora deben ir enfocadas desde varios ángulos: autoridades, aeropuerto, aerolínea y demás actores que permitan que el ejercicio tenga el éxito que todos esperamos desde el punto de vista de aeropuerto como desde el punto de vista de las aerolíneas. Al final, pues darle una repasada a que estos ejercicios de contingencia se conviertan en una herramienta que permita preparar a los aeropuertos para cada una de esas situaciones que se viven en el diario y en la operación de los aeropuertos. Si los aeropuertos no toman un proceso que permita construir simulacros que de verdad pongan a prueba la organización y la respuesta de cada una de las autoridades que están involucradas, al final se convierte en un ejercicio para cumplir en el papel, pero no un ejercicio que le esté dando valor a los aeropuertos y a las aerolíneas y que sirva como una preparación para cada uno de esos escenarios que a diario viven los aeropuertos. Esto era lo que tenía para compartirles hoy. Les dejo la presentación y no sé si tengan alguna pregunta. Pasaremos ahora con nuestro siguiente ponente, Nicholas Rutledge. Como les comenté, es el gerente de seguridad por parte de ASI. También nos compartirá información sumamente interesante para todos nosotros. Así que sin más preámbulo le doy la bienvenida a Nicholas, por favor. Good morning, everyone. Thank Hola, you. buenos días a todos y muchísimas gracias. Dejadme un momento que comparta la pantalla. Buenos días a todos y muchas gracias al Grupo Aeroportuario del Pacífico, a este simposio de seguridad que están organizando. Yo soy el director de seguridad de Airports Council International y estoy aquí para hablaros un poco más desde la perspectiva de los aeropuertos de qué podemos hacer y qué pueden hacer los operadores de los aeropuertos para desarrollar y crear una cultura de seguridad que sea fuerte, especialmente después de esta pandemia del COVID-19. Bueno, ¿qué es realmente la cultura de seguridad?
Bueno, pues cuando vemos qué es la cultura de la seguridad, vemos que es un conjunto de normas, de valores, de actitudes y de hipótesis que están dentro de la operativa diaria de una organización y que se reflejan en las acciones y comportamientos de todas las entidades. Y esto quiere decir que esto es la responsabilidad de todos, la seguridad es responsabilidad de todos. Y bueno, la cultura de seguridad cada vez tiene mayor presión por mantenerse firme, un sistema firme y sobre todo en aviación también. Y hay un riesgo de que haya una cultura de seguridad débil que dé lugar a vulnerabilidades, por ejemplo, que los empleados no estén motivados o que no reciben a lo mejor la formación adecuada debido a la pandemia. Por tanto, es muy importante que la seguridad siga siendo un esfuerzo común. Bueno, hay que entender que esto es una cuestión crítica para los negocios y hay que establecer prácticas y permitir y entender que esto es un valor realmente nuclear y no una obligación simplemente que pueda tener el personal. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues al desarrollar un entorno positivo, de cultura positiva, tenemos muchos beneficios. Y algunos de los beneficios son que los empleados están involucrados y asumen la responsabilidad por las cuestiones de seguridad. Los niveles de cumplimiento con las medidas de seguridad aumentan, el posible riesgo de incidentes de seguridad y de brechas de seguridad se reduce, alentando a los empleados a pensar y actuar de una forma más consciente. Y los empleados también tienen más probabilidad de informar sobre comportamientos y actividades que puedan ser preocupantes. Y bueno, tenemos aquí los elementos de una cultura de seguridad. Cuando intentamos desarrollar una cultura de seguridad, vemos que hay unos 5 elementos importantes que ayudan a crear una seguridad fuerte dentro de un aeropuerto. Primero tenemos el liderazgo, en el que tenemos que involucrar a la dirección, después la concienciación de todas las personas, las responsabilidades, la formación necesaria para garantizar que esta cultura de la seguridad realmente se cumple y cómo comunicar dentro del aeropuerto y en la empresa para fomentar esta cultura fuerte sobre seguridad. Bueno, pues cuando empezamos por el liderazgo, es importante entender y hacer que la dirección de la empresa o de la organización entienda su importancia, la importancia de la seguridad. Y hay que hacerles entender también que es necesario y muy importante su apoyo, recibir su apoyo en los programas de concienciación sobre seguridad. Realmente esto es lo que vamos buscando. Su apoyo es lo que envía unas señales importantes a toda la organización. Tenemos distintas funciones y roles dentro de la organización, pero lo importante es que tenemos que tener un cierto grado de concienciación de seguridad que debe estar por toda la organización. Y después recibir o ser capaz de recibir feedback tanto positivo como negativo para ver cómo podemos abordar ciertas preocupaciones. Y con un fuerte liderazgo se fomentará esta cultura de la seguridad. Si miramos un poco más en los siguientes elementos de la cultura de seguridad, vemos la formación, la concienciación y la motivación. Uno de los temas importantes es que hay que tener un comportamiento de vigilancia, porque esto ayuda mucho. La presencia del personal de seguridad no solamente es importante, sino también tener un comportamiento que haga que todo el mundo piense que están buscando comportamientos sospechosos. Y hay que tener también unos empleados que estén muy motivados y esto influye positivamente en los comportamientos sobre seguridad. Y después, darles formación a todos. Es clave educarles sobre la naturaleza de las amenazas, el impacto que pueden tener, las funciones y responsabilidades que ellos pueden tener. Could you please maximize your presentation, please? Nicolás, te pedimos que amplíes la presentación para poder verla. ¿Por qué no están pasando las diapositivas?
Thank you. ¿Ahora? Sí, pues disculpad por esto. Sí, sí, perdón. Bueno, y la última parte es la formación para todos los empleados, que debería incluir una visión general de todas las amenazas, las funciones y responsabilidades, las medidas. Es decir, que hay que darles ejemplos de la vida real de comportamientos sobre seguridad y sus consecuencias. Por ejemplo, nos podemos referir a algunas historias que hayan ocurrido sobre brechas de seguridad o fallos de seguridad y cómo se podrían haber evitado. Pues este tipo de ejemplos reales son muy buenos. Y después también los ejemplos de buenos comportamientos de seguridad deben recibir publicidad y así conseguiremos un impacto que sea muy positivo. Bueno, cuando hablamos de ofrecer formación sobre concienciación de seguridad, vemos lo efectivo que puede ser la formación en distintos sentidos. Una de las partes clave es la de las posibles barreras del lenguaje, barreras idiomáticas. Cuando ofrecemos formación, también hay que ver que cuando estamos con muchas personas tienen la sensación de que es solamente un requisito del trabajo y no están tan motivados. Después, la formación también debe incluir requisitos legislativos y entender las amenazas y también las expectativas sobre los comportamientos. Deben también los contenidos estar actualizados para estar acorde con las situaciones que están en evolución constante y después tener actualizaciones anuales. Y después probar estos programas es importante y para ello hay que comprobar, hay que validar que todo el mundo ha entendido bien ese programa de formación y ver que esto funciona bien. Y también cuando se está haciendo por primera vez la primera edición de un programa, hay que comprobarlo bien y con cada renovación del programa de seguridad hay que hacer una revisión. Y esto también empodera a los empleados y genera mayor responsabilidad propia entre ellos cuando se fomenta una cultura de seguridad fuerte en los aeropuertos. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la estrategia de comunicación. Bueno, los cambios constantes de los comportamientos podemos generar campañas en las que se obtenga el apoyo de la dirección y también de compañeros de comunicación, los compañeros internos. Ellos son también muy importantes, entonces es muy bueno conseguir su apoyo, porque así esa es la forma en la que vamos a conseguir generar una campaña que cambie el comportamiento de todos los empleados en torno a la seguridad, que sea efectiva. Hay que tener claros cuáles son los objetivos de la campaña y explicarlos bien. En segundo lugar, un líder de la campaña debe estar nombrado como si fuera el líder más visible y que asuma toda la responsabilidad en su realización. Y si hace falta, que informe sobre el progreso a la Junta o al CEO, al consejero delegado. Y puede ser muy útil explicar que mientras se subrayan los riesgos, la campaña también debe generar mensajes positivos sobre el impacto que tienen los empleados en este enfoque unificado de seguridad. Uno de los objetivos o de los resultados primeros que surgen del equipo de la campaña debería ser sencillo: acordar la estrategia para la que se desarrolla el proyecto. Pero esto no tiene por qué ser complicado. Porque hay que preguntarse las siguientes preguntas. ¿Por qué está realizando el aeropuerto una campaña? ¿Cuál es su visión? ¿Qué se quiere lograr con ello? ¿O cuáles son los comportamientos de los empleados, buenos o malos, en cuanto a vigilancia e informar? ¿Y cómo pueden informar de forma inmediata en caso de que haya una actividad sospechosa? Y por último, hay que desarrollar y aplicar un plan de proyecto. Y a la hora de generar un plan de proyecto, pues tenemos aquí la necesidad de crear cronogramas, entregables y responsabilidades. Como un ejemplo de un proyecto que ofrece pasos definidos para desarrollar la motivación de los empleados se ofrece aquí arriba, en esta diapositiva. Esto va a ayudar a que el proyecto
tenga un buen seguimiento y una buena gestión. Hay que empezar identificando los objetivos, saber quiénes son las partes interesadas y los métodos para recabar las distintas métricas. Después, recabar todas las métricas como punto de partida para saber dónde están las preocupaciones. Después, desarrollar el plan de formación, planificar la formación y la comunicación. Después, realizar la formación y desarrollar comunicaciones iniciales. Y los últimos 3 puntos que tenemos, la mejora continua del programa. Es decir, hay que ir mejorándolo, revisándolo continuamente si queremos ejecutar este tipo de programa de cultura de seguridad. Si ahora echamos un vistazo a la comunicación y a las herramientas que podemos utilizar, hay distintas herramientas que, bueno, están a nuestra disposición. Algunos de los ejemplos los muestro aquí. Por ejemplo, un boletín semanal. Y después queremos hacer hincapié en el papel que tienen los miembros o los empleados, explicar lo que significa reconocer un comportamiento hostil y ver, por ejemplo, una persona con un comportamiento perturbador, pues ver cómo se puede informar esto. Después un blog que pueda hablar sobre comportamientos de seguridad y con sus explicaciones y distintos eventos que se pueden crear. Y así se puede ayudar a que todos los empleados sean conscientes de sus propios comportamientos y de poder detectarlos en los demás. Y después, bueno, eventos diferentes que aumenten la concienciación sobre seguridad. Por ejemplo, visitar las salas de control o conocer a los perros que están contratados en los aeropuertos como patrulla. Y también podemos ver, por ejemplo, las tarjetas de bolsillo o las encuestas a los empleados, que también darán, por ejemplo, números de teléfono en distintos pósters para que todo el mundo tenga ese recordatorio constante y puedan facilitar cuando quieran informar. Y por último, saber cómo está funcionando esto con encuestas al personal, entrevistas cortas al personal para ver si se ha trabajado en los mensajes clave, para ver cómo se siente la gente con la campaña y si han cambiado los comportamientos. Entonces, para que el personal se amolde a esta cultura de seguridad, hace falta dar esta impresión de vigilancia y tiene que ser fácil de implementar. Hay que animar a los empleados a comportarse así. Tiene que ser, por tanto, fácil. Tienen que ser pasos fáciles y cortitos para que la gente sepa cómo mejorar sus comportamientos de seguridad y exactamente qué tendrían que reportar. Luego, el personal tiene que estar siempre atento, por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad, que el empleado diga, ¿te puedo ayudar cuando ven algo raro? Porque cuando nos acercamos a la gente de forma amigable, pues entonces se desanima mucho a un comportamiento peligroso. Asegurarse de que los pasos son fáciles, una vez más, de que se pueden comunicar fácilmente por toda la organización. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, darles equipamiento electrónico, una tarjeta, como una imagen donde se le puede dar un número de teléfono. Y como pueden ver aquí en la pantalla, aquí tenemos pues ejemplos en la pantalla de estas tarjetas que se les podría dar a los empleados, cosas que se podrían transferir digitalmente por el teléfono para ayudar al personal cuando están buscando un comportamiento sospechoso. Otra forma de hacer estos comportamientos fáciles para adaptarse es a través de pósters que se pueden aplicar al personal. También unas campañas buenas han mejorado la cultura de seguridad en los aeropuertos. Les voy a poner un ejemplo. En Alemania, aquí a la derecha,
hicieron un programa de concienciación sobre seguridad y había distintos temas. Entonces, dentro de las fotos podemos ver que se especializan en distintos meses. Un mes miran el equipaje, en otro mes, por ejemplo, cómo evitar acceso no autorizado a través de puertas abiertas. Bueno, pues estos son comportamientos buenos, ideas de pósters para promover una cultura de seguridad positiva en los aeropuertos. Luego, los empleados no suelen informar de comportamientos no productivos y no intervienen cuando ven ciertas cosas. Así que las operadoras tienen que educar al enseñar a los empleados que es importante reportar estos comportamientos. Una cosa que se puede considerar siempre, por ejemplo, es tener un programa o mecanismo que promueva las intervenciones positivas. Aunque, claro, hablar de un compañero pues es una cosa sensible, entonces igual el aeropuerto quiere plantearse otras cosas antes. Pero es importante que los empleados sepan que sus comentarios se han tomado muy en serio. También es muy importante que todo lo que se reporta se analiza y que hay un seguimiento, que se hacen acciones, no solo con una acción inmediata si se ha identificado un riesgo o vulnerabilidad, sino también con un posible análisis de causas raíz para mitigar potenciales cosas en el futuro. Y luego los aeropuertos también podrían dar premios de comportamiento en seguridad, como por ejemplo cuando han reportado comportamientos o artículos peligrosos o sospechosos. Sí, y obviamente la seguridad no debe ser una competición entre los empleados. No debemos llegar a eso. Luego, una cultura de seguridad también se puede promover con una cultura justa, donde no se echa la culpa. Se puede crear una cultura de seguridad en el cual se reportan las incidencias de forma anónima, de tal forma que no hay castigo ni represalias en ciertas circunstancias. En otras palabras, así nos aseguramos de que lo que reportan es, bueno, reportar es válido y no nos centramos realmente Quiero decir que la organización aprende de sus errores y se centra en los errores en vez de ponerle la culpa a alguien. Y luego hay que aprender de los errores y asegurarnos de que no hay una negligencia intencional. Luego, nadie debe quedar exento de castigo si hay una persona que se demuestra que intencionadamente ha hecho algo mal. Este es otro área donde podemos dar apoyo a esta cultura de seguridad en el futuro, sobre todo en lo que se refiere a pensar en esta cultura de no echar la culpa y buscar mejoras en vez de echar la culpa a ciertas personas. Bien, esa es la conclusión. Solo quiero recalcar lo que hacemos en Airports Council International, cuál es nuestro objetivo. Buscamos el interés colectivo, somos la voz de los aeropuertos del mundo y sus comunidades y promovemos la excelencia en las operaciones. Estamos representados por todo el mundo, que tenemos una oficina global en Montreal y tenemos el apoyo de distintas regiones en Panamá, Washington, Casablanca, Bruselas y Hong Kong. Trabajamos para nuestros miembros, que suponen el 96% del tráfico de pasajeros global. A fecha de enero de 2020 tenemos 668 miembros y 1.979 aeropuertos en distintos países. En la región de Latinoamérica y el Caribe hay 270 aeropuertos y 34 países. Así que llegamos muy lejos a la hora de promover excelencia en los aeropuertos y ayudarles a avanzar. Uno de los programas que yo considero es interesante y que nosotros promovemos es el programa APEX, que está basado en seguridad, son revisiones de seguridad hechas por pares. Este programa empezó en el año 2017, da acceso a una red global de experiencia y se aprenden mejores prácticas y cumplimientos con los SARPs. Estamos en el proceso ahora mismo de desarrollar ofertas virtuales, dado que no podemos hacer visitas en persona por la pandemia.
Y luego una última cosa, estos son los distintos productos que ofrecemos. Hacemos formación o entrenamiento global en distintas áreas, inclusive operaciones, seguridad física y seguridad ocupacional, y luego entrenamiento online, evaluación de riesgos, cómo gestionar la seguridad, las mejores prácticas, ver una amenaza desde dentro, etcétera. Muchísimas gracias por invitarme a presentar hoy y cualquier pregunta que tengan a futuro será bienvenida. Nicolás, muchísimas gracias por tu participación. Ahora en el proceso de preguntas y respuestas daremos la bienvenida a nuestro amigo y compañero Francisco Aramburo. Como les comentaba, él es el gerente de servicios en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Se unirá a Nicolás y a su servidor para el proceso. Nicolás, comentaste durante tu presentación varias veces sobre comportamiento de las personas, tanto de los pasajeros como del staff. Hoy en día, con las nuevas medidas de seguridad respecto al COVID, por ejemplo, los protectores faciales, las máscaras, las protecciones de PVC y demás, dificultan al personal de seguridad el poder hacer un análisis conductual de los pasajeros de manera adecuada, debido a que tapan su rostro y las expresiones faciales son más difíciles de poder identificar. ¿Cuáles crees tú que serían los retos más importantes que haya generado el COVID? ¿Y cuál sería el balance que podríamos obtener al utilizar o al introducir tecnología para poder sustituir lo que nos ha quitado el COVID al respecto de poder hacer identificación del comportamiento de pasajeros? Thank you. Yes, it is a great question. And, muy buena pregunta y un gran reto, desde luego. Sí que pedimos a nuestros empleados que identifiquen distintos comportamientos a alto nivel. No les pedimos que hagan un análisis de comportamientos muy potente, pero bueno, cuando estamos buscando comportamientos, estamos buscando acciones desde el punto de vista facial, cómo se mueven los ojos de la gente, cómo mueven a su alrededor, cómo mueven la cabeza, para ver por dónde viene el comportamiento. Ahora, claro, cubiertos con la mascarilla, pues es verdad que es más complicado. Entonces, ¿esto cómo lo integramos? Pues hace falta ver otros comportamientos posibles de la gente. Por ejemplo, si hay una persona que está deambuleando por un aeropuerto ida y vuelta, pues eso necesariamente... Bueno, no hay que fijarse en la cara, ¿no? Nos centramos en lo que están haciendo. Entonces, hay distintos comportamientos que podemos identificar fácilmente. Cuando una persona no se centra en el entorno a su alrededor, sino que tiene pinta de estar como despistado. Y luego otras cosas, como por ejemplo, mirar objetos que nadie... que no están vigilados por nadie. Luego, uno de los retos que tenemos a día de hoy en términos de seguridad en los puntos de control es que necesitamos identificar medidas de seguridad en los puntos de control y tenemos que ver hasta qué punto podemos, bueno, estar nosotros comprometidos y ver en qué áreas nos tenemos que centrar desde el punto de vista de los puntos de seguridad y etcétera. Gracias, Nicolás. Javier, desde tu punto de vista y con la experiencia que has tenido en el aeropuerto de Guadalajara, ¿cuál ha sido tu experiencia al respecto de la dificultad del personal de seguridad para hacer este tipo de identificaciones de comportamientos extraños en las instalaciones del aeropuerto? Bien, bueno, pues ya lo comentaban ahorita, sin lugar a dudas, el tema de COVID y ha introducido estas nuevas dificultades para el personal que desempeña labores de seguridad. Sin lugar a dudas, hemos trabajado mucho en la parte de tecnologías, como lo comentaba ya Joan. En el aeropuerto de Guadalajara hemos implementado en los accesos hacia los puntos de inspección unas cámaras que nos permiten a nosotros identificar los rostros de las personas y con eso apoyar también al personal de seguridad para poder hacer estas identificaciones.
Sin lugar a dudas ha sido todo un reto, como ya lo comentaban, el tema del uso de cubrebocas, mascarillas, todo esto dificulta sin lugar a dudas el que se pueda hacer el trabajo por parte del personal, pero creo que hemos venido trabajando bastante bien en esa parte y sobre todo con el tema del entrenamiento al personal, introduciendo estas nuevas situaciones que se pueden presentar derivadas de la pandemia. Gracias, Javier. El COVID-19 nos ha generado también otros retos al respecto del comportamiento de nuestro personal. Diferentes grupos y cuerpos internacionales y de los diferentes países han brindado información bastante importante respecto de cómo se puede una persona infectar de COVID y demás. Pero al inicio de la pandemia, la información o la mala información que se podía obtener en el Internet era bastante importante. ¿Cómo creen que esto podría afectar el comportamiento o el desempeño de las funciones del personal de seguridad al posiblemente se le generen algunos miedos de poder contraer el COVID-19 durante el desempeño de sus funciones? ¿Y cómo creen que sería la mejor manera de poder combatir esta situación? Javier, primero, si quieren. Bien. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que el miedo existe desde el año pasado, cuando, digamos, estábamos en el punto máximo de atención de la pandemia, como bien lo comentas. Todos empezamos buscando las mejores prácticas para llevar a cabo nuestros procesos de seguridad y dar el cumplimiento al tema de evitar contagios y toda esta parte que nos ha traído el COVID. Y sin lugar a dudas, creo que nos hemos ido adaptando muy bien a la parte de los procesos sanitarios, la sana distancia, los temas de las desinfecciones y todo esto que hemos venido aplicando para los procesos. Y sin lugar a dudas, creo que lo que nos ha apoyado bastante ha sido la tecnología. Ya lo comentábamos nosotros, desde cámaras termográficas que nos permiten medir la temperatura de nuestros pasajeros sin tener que tener contacto con ellos, la implementación de nuevos sistemas de esclusas para evitar nosotros tener el guardia que tenga que tener contacto con el pasajero, contacto con el boleto, el pase de abordar. Entonces, todo este tipo de avances en la tecnología y la implementación de estas medidas que se han venido llevando a cabo, creo que nos han permitido salir a buen puerto con el tema de la atención de la pandemia. Sin lugar a dudas, nosotros hemos trabajado y hemos buscado siempre el apoyarnos en las mejores prácticas de la industria. Digo, al final trabajamos mucho para lograr el tema de la certificación de ASI, Health Accreditation, y creo que eso ha sido algo muy, muy bueno para nosotros y que nos ha ayudado a sacar adelante el tema de los procesos en Guadalajara. Gracias, Javier. Nicolás, ¿cuál es tu comentario al respecto? Yeah, again, I think when it comes sí, una vez más, yo creo que a la hora de lidiar con esta mala información, es verdad que tenemos un reto adicional para el personal de seguridad y para los pasajeros también. Es más complicado entender cuáles son los retos a futuro. Y a la hora de integrar medidas sanitarias en los procesos de seguridad, bueno, pues cuando he hablado del programa de seguridad, si recuerdan, hablé del tema de comunicación. Tenemos que asegurarnos de que el mensaje que estamos comunicando es completo, es conciso y es relevante y está basado en los hechos. Tal y como se ha mencionado antes, lo ha dicho Javier, creo. Bueno, a la hora hay que implementar algún tipo de tecnología para monitorizar y la ACI es algo que desde luego considera y tiene en cuenta. Ahora, lo interesante es que distintas innovaciones se han
ofrecido en este ámbito para ayudar no solo desde el punto de vista de seguridad, sino también como, bueno, para facilitar distintas tecnologías como el reconocimiento facial, análisis de cámaras de seguridad para ver cómo evaluar una masa de gente y cómo lidiar con las distintas preocupaciones. Y a futuro, bueno, hemos avanzado de una forma innovadora como nunca lo habíamos hecho antes. Así que desde luego yo considero que esto va a seguir siendo un reto a futuro y vamos a seguir ayudando a nuestros aeropuertos para que lidien con todo ello. Con esto de la tecnología, sin duda será la forma en la que podemos o podremos atender los nuevos retos que nos ha dado el COVID y poder mantener los niveles de seguridad en los aeropuertos de todo el mundo. Pero ahora el uso de la tecnología nos genera una dificultad, llamémosla así, nueva, que es el uso de información o datos privados. Las diferentes legislaciones que existen en diferentes países genera una mezcla de normativas en todos los países del mundo, difíciles de poder, digamos, unificar. Para la ASI, ¿cuáles son o cuáles crees que serían los retos para el 2021 a este respecto? Porque sin duda el manejo de la información de los pasajeros es muy importante. A nivel mundial se ha hablado de los nuevos pasaportes electrónicos y de las información de vacunas también de manera electrónica, pero para poder tener esto o llevarlo a cabo, se requerirá que los pasajeros permitan el uso de esa información. ¿Qué retos visualizas para 2021 para la CIE a este respecto? I think, Fernando, thank you for that question. Fernando, gracias por esa pregunta. Bueno, yo creo que lo has dicho ya en el comentario. No es una respuesta única para todos. Cada uno de los países es diferente, ¿no? Y tiene una gestión de datos e información personal diferente. Entonces, yo creo que eso es parte del reto. Tenemos que trabajar de forma estrecha con distintos gobiernos, presentando nuestros argumentos para que ofrezcan unas pautas claras para ver cómo se va a evaluar esto y ver cómo la protección de datos es un requisito desde el punto de vista de seguridad y también de facilitación. Una vez más, cada país tiene sus normas sobre cómo compartir datos. Luego hay distintas estrategias de riesgo y tolerancias de riesgo diferente. Por tanto, hay que trabajar de forma estrecha con los distintos gobiernos para asegurarnos de que los datos están seguros y tenemos las pautas necesarias para que esto sea así. Gracias. Gracias, Nicolás. Una pregunta más. ¿Ha recibido la ASI un aumento de la cantidad de reportes de ciberataques o realmente no ha sido un aumento sensible o cuál ha sido el comportamiento que la ASI ha podido observar a este respecto a nivel mundial? Thank you again. When we look at Gracias una vez más. Bueno, pues cuando miramos los ciberataques y el tema de la seguridad, desde el punto de vista del aeropuerto, nos hemos dado cuenta de que han aumentado mucho los ataques de phishing. En términos de ciberseguridad es lo que recalcaría. Cómo se ha intentado extraer datos desde ese punto de vista. Ahora, a la hora de evitar actos de interferencia no legal, no diría que han sido tan prevalentes los ciberataques como los ataques de phishing. Entonces, desde luego que es algo, desde el punto de vista de ciberseguridad, que seguimos evaluando para ver cuál es el mejor camino adelante. Hemos desarrollado pautas sobre ciberseguridad para ejecutivos de aeropuerto. Está disponible en nuestra página web.
para que los ejecutivos puedan ver y ofrecer sus comentarios sobre las mejores prácticas, de tal forma que se proteja la infraestructura de tecnología, software y infraestructura física ante cualquier ciberataque a futuro. Javier, al inicio de nuestro módulo, Joan nos compartía las dificultades que se han presentado para poder ejecutar ejercicios de escritorio y ejercicios a escala real de los diferentes escenarios que podríamos tener. Para el aeropuerto de Guadalajara, ¿cuál ha sido la experiencia, las dificultades, la coordinación que se ha tenido que generar entre la Autoridad Aeronáutica Mexicana, ya que, como sabemos, al igual que en el resto del mundo, hay que cumplir con normatividad nacional, por ejemplo, de México, y también con algunos parámetros emitidos por la ASI, como son, por ejemplo, la ejecución de ensayos cada 2 años. ¿Cuál ha sido esta coordinación que ha existido entre el Grupo Aeroportuario del Pacífico y la Autoridad Aeroportuaria Mexicana? Bien, sin lugar a dudas ha sido un reto para nosotros, ya lo comentaba Joan, el tema de los grupos de trabajo, el acercamiento, el poder definir muy bien el alcance con ellos, preparar los ejercicios para que los resultados que obtengamos nos sirvan a nosotros para mejorar en temas de seguridad. Ese ha sido para nosotros principalmente el reto. Si bien hemos tenido un importante acercamiento con la autoridad, hemos tenido unas buenas mesas de trabajo para hacer estos análisis con ellos y trabajar en los ejercicios, siento yo que aún tenemos que trabajar más en la parte de hacia dónde queremos llegar con ellos y poder tener estos resultados que nos sirvan para mejorar en temas de seguridad. Si bien, como lo comentaba, hemos tenido estos grupos de trabajo, hemos visto que no todos tenemos el mismo conocimiento acerca y cada uno, perdón, tiene sus propios enfoques, ¿no? En materia de seguridad, y eso de alguna manera es lo que enriquece el ejercicio. Sin embargo, estamos trabajando todavía más para involucrar a las autoridades y a todas las dependencias que se involucran aquí en el aeropuerto de Guadalajara para poder participar de manera más proactiva y más activa en los temas de seguridad, tanto en los ejercicios de simulacro como en estos temas de identificación de amenazas y trabajos en las gestiones de riesgo. Muchísimas gracias, Javier. Pues sin duda toda la información que nos comparten y las experiencias son de gran ayuda, son sumamente interesantes. El uso de la tecnología nos dará un balance y nos ayudará a poder continuar con las medidas de seguridad y garantizar a nuestros pasajeros, a nuestros usuarios que aún con el COVID o alguna situación similar de alguna pandemia, los aeropuertos tenemos la responsabilidad de mantener estos niveles de seguridad para todos nuestros usuarios. Me permito agradecer a Joan, a Nicolás y a Javier por lo que compartieron. Muchísimas gracias.